Remy Pérez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Isidro Pérez. Siño, Don y Cho, ¿te acuerdas? Y Bueno, estuve para yo, arriba, tú sí, sabes que estuve para arriba en casa de Don Perico el del Valle, el hermano del suegro de Damián, para descanse, sí, y de Margarita, dijo Margarita, y perdón, el abuelo, a ver, el tío de Margarita. sí. Y bueno, estuve por arriba, por eso digo lo del Siño, me acordé de Don Pepe, de su hermano. Bueno, pues estamos en este apartado de pues Guajara con Remy Pérez, como saben, Sí, desde el punto de pues vista de la literatura, en un día sí, como el de hoy, en este mes de octubre, que como tú decías, Remy, es horrible. Ya no hablamos del veranillo de San Miguel, ni siquiera hablamos del Pilar, ya pasó todo eso y todavía sigue el verano, Dios mío. sí, y todavía sigue el verano y además por las noches hace demasiada humedad, demasiado calor. Y es tremendo para coger un montón de... Hay que cuidarse mucho, hay que tomar muchas vitaminas, Ujú. porque claro, cuando la humedad baja, pues también baja la humedad del cuerpo, ¿no? Y entonces pues nos encontramos a veces mal, a veces bien, y lo que está clarísimo que no solo la pandemia, sino que el clima, el cambio del clima climático, eso que no lo digo, El cambio climático. Ujú. el cambio que está viendo en la madre tierra, pues realmente nos está afectando también no solo a la vegetación, ¿no? Sino está afectando también a los seres vivos, ¿no? Bueno, la Bien, vegetación son seres vivos, pero que nos está afectando también a los humanos, que a sí. veces, como no nos afecta a nosotros directamente, sino afecta a mares, afecta a desiertos y afecta a seres vivos, pues a otros seres vivos que no sean humanos, pues a veces no somos lo suficientemente consecuentes, pero Aquellos también nos está que... afectando a nosotros en la Sí. tensión arterial, en un montón de cosas, un Aquello que montón no de estás cosas. viendo el vídeo que estamos ofreciendo por internet, disculpen las marihuañas mías, como decía mi madre, las Sí, marihuañas, porque yo en realidad estaba haciendo señas así porque estaba José Antonio Bencomo enseñándome un libro, el de las lenguas sí, cortadas, que es uno de los últimos libros que se ha publicado, precisamente con respecto al estudio de la lengua, bueno, la sí, llegada de aquí. Bueno, es un tema muy largo, pero claro, estaba haciendo yo señas y se ven las imágenes como yo estoy con las manos gesticulando, por eso está es, ¿no? bien. Así que de antemano, pues disculpe con todo ello, Remy. Pues Pero sí, mira, bueno, es hablar de libros también. sí, por supuesto, mira, pues yo hoy quiero un poquito hablar de los cuentos infantiles y juveniles, ¿no? Ujú. Sobre todo los cuentos infantiles, porque a veces los padres y las madres, pues padres y madres, madres y padres, ¿no? Pues creen que la solución de un problema de un hijo está en leerle un libro Ujú. mmm, para explicarles qué es lo que es, ¿no? Y a veces confundimos los términos, ¿no? O sea, los Ujú. libros nos pueden dar mmm, nos pueden explicar cómo quitarle a nuestros hijos los miedos, nos pueden explicar el porqué de las cosas, ¿no? Pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte muchísimo, muchísimo, ¿no? Los libros no son... ni siquiera los libros de autoayuda nos ayudan, a ver si me entiende. Nos Sí. pueden dar unas ideas para nosotros pues enfocar nuestra vida, ¿no? Pero nunca en ningún caso para para solucionar el problema, ¿no? Si un niño habla mucho, pues algún libro para que los niños que hablen mucho, vale, pero si un niño habla mucho también pues tenemos otras ideas que yo siempre pues he acompañado y acompaño, ¿no? Como trabajadora de animación a la lectura durante muchísimos años, pues casi 20 y pico años, casi los 30 años, ¿no? O más. Ujú. Yo diría que más, ¿no? Porque ya tengo 62, a veces me olvido que soy tan jovencita, digo tan mayor. Entonces, pensamos que los libros nos dan la solución, pero no, hay libros que nos pueden dar la idea y nos pueden ayudar, pero después nuestro trabajo en el día a día con nuestros hijos, pues tiene que ser constante, ¿no? Y demás, ¿no? A lo que a lo que te iba a decir, pues como profesional de animación a la lectura, a través del cuentacuentos y a través de talleres, ¿no? Pues eso tenemos que tirar muchas veces de los talleres para enseñar a nuestros hijos los valores de la vida, los valores del miedo, los valores
no sé, se me ocurre, por ejemplo, pues hay niños pequeños que preguntan, que hay padres que quieren ya decirle, hablarle a los niños de la muerte con tan solo 4 o 5 o 6 años, ¿no? O 7 años, o porque su abuela está enferma y quieren hablarles del cáncer. Yo pienso que para todo eso hay su tiempo, ¿no? Y hay que ser medido y hay que ser consecuente de lo que puede pasar a los niños a esa edad, ¿no? Porque los niños a esa edad pues todavía tienen muchos miedos, ¿no? Y Sí. si nosotros a lo mejor hay niños que pueden estar preparados para que tú les hables de esas cosas, pero hay otros niños que no, entonces no puedes, yo no soy capaz de decir, pues léele este libro que se le va a quitar al niño el Sí, miedo. no hay, No, no hay una solución tan fácil no. y ni tiene que haberla, porque eso es un proceso en donde los padres, los adultos, los niños tienen que fraguarse. Quizás los niños Claro. que más pueden hablar de esa historia, de la enfermedad y demás, son los niños de oncología. Los niños de oncología, cuando hablas con ellos, Ujú. ellos hablan de todo menos de la enfermedad. Lo ven como una cosa normal. Entonces, solo que a ver, yo no estoy diciendo que hagamos de la enfermedad una historia normal, pero sí, ¿por qué no? Padecemos una enfermedad, pues tenemos que estar ahí y tenemos que solucionarla, ¿no? Y tenemos que estar en fase de alegría, en fase pero no podemos estar en fase de dramatismo constantemente con la enfermedad, ¿no? Hay muchas enfermedades que no solo son el cáncer, sino otras enfermedades que muere la gente, ¿no? Ujú. Y yo pienso que es como romper un poco la magia, ¿no? Yo recuerdo cuando se fue mami, pues recuerdo que tu niña, pues, y tu niño, pues, que fueron los últimos nietos, por así decirlo, ¿no? De la Sí. casa, Ujú. ¿no? Pues ellos te preguntaban, ¿y abuela Calla dónde está? Y vamos a ver a abuela Calla, y tú le explicabas, pues mira, abuela Calla está en el cielo, abuela Calla se fue, pero ella nos ve desde ahí, y poco a poco ellos fueron entendiendo cuál es la vida y cuál es y cuando nos vamos de la vida, ¿no? Incluso a veces hasta la Ujú. palabra muerte pues no me gusta usarla, aunque no tiene por qué ser tampoco mala, ¿no? De decir Sí. muerte, ¿no? Pero a mí me gusta más se fue de la vida, ¿no? Se fue de la vida, ¿no? No Ujú. está en la vida, ¿no? Son palabras que a mí pues de pequeña me Ujú. rompía mucho mi magia, ¿no? Entonces yo Mira, hoy quiero hablar de eso. Mira, quiero sí. hablar de un señor que se llama Gianni Rodari, que fue un pedagogo, periodista de guerra y maestro y escritor italiano, y que su faceta de pedagogo Ujú. fue pública, ¿no? Se publicó un libro que se llamaba Gramática de la Fantasía, donde expone sus renovadoras ideas en este campo, como escribir, cómo ser un escritor. Se especializó en literatura infantil y juvenil. Gianni Rodari es un hombre que nació en una localidad de Italia, al norte de la región de Piamonte, en Omegna, el Ujú. 23 de octubre de 1920. Y en el seno de una familia de panaderos, fíjate tú qué curioso, ¿no? Sí. Y en el 29 tan solo contaba con 9 años cuando su padre murió a causa de una neumonía. Y Ujú. Annie fue cuidado a partir de aquel momento por una de sus tías hasta 1931, en que su madre mm, se decidió a ingresarlo, mejor dicho, en un seminario de Seveso, en la región de Lombardía, aunque al poco tiempo lo sacó al considerar que no era la escuela más adecuada, ¿no? Ujú. Estudió Gianni Rodari, pues sí, estudió desde 1934, se matricula en el Instituto Magistral de Estudiar Humanidades, empieza también a recibir clases de violín y con dos amigos más forman un trío dedicados a tocar por las tabernas. Durante ese tiempo, gran afición a la literatura le lleva también a leer abundantes libros de prestigiosos autores, entre ellos Schopenhauer, Nietzsche, Engels, Marx, Stanley, Trotsky. En el 37 el título obtuvo el título de magisterio y sus comienzos profesionales tienen lugar en trabajos como tutor, aunque no tarda en dejarlo para ejercer de maestro en diversas escuelas de Italia, ¿no? A él le encantaba en plena contienda de la Segunda Guerra Mundial. Hay que decir que Gianni no fue movilizado por sufrir de salud muy deteriorada, o sea, tenía una salud deteriorada, que no lo Sí, digo, muy deteriorada. deteriorada, sí. Ujú. Opositaba y ganaba una plaza de magisterio y es mandado a la localidad de Lombarda, de Umboldo, donde hace su suplencia y sus sueños en el partido fascista, con un sueldo escaso que no le daba para vivir,
pues Gianni no tarda en solicitar trabajo en la ciudad, como concretamente la conocida Costa de Fazio, a la que en el mismo edificio alberga la sede del partido fascista del municipio. Le concede un trabajo que obliga como requisito imprescindible afiliarse al Partido Nacional Fascista. En el año 34 no tiene más remedio que ingresar en filas como la conocida República de Salo, es decir, la República Social Italiana, en estado prácticamente en manos de los nazis, ¿no? Sí. Y su paso por el Partido Comunista, pues la muerte de la desaparición de sus mejores amigos durante la Segunda Guerra Mundial y la detención por parte de los nazis de sus hermanos, que fue llevado a un campo de concentración, hacen mucha mella en Gianni Rodari, el cual decide entonces contactar con la resistencia, afiliándose en 1944 al Partido Comunista Italiano. Y al terminar la guerra, Rodari pues empieza otra vez a trabajar en Cinque, en una revista de historietas, y poco después es nombrado director del periódico del Orden Nuevo. Rodari, ya después de su trabajo periodístico de guerra y demás, pues ya se va a trabajar con los niños, ¿no? Y entonces cuando Rodari ya empieza en serio a publicar, ¿no? En 1951 el escritor publica su primera novela, El Manual del Pionero, que le cuenta la excomulgación por parte del Vaticano. Con este mismo año también publica el libro de las canciones para niños y la novela de Cebollino. Al año siguiente, asimismo, las obras de naipes parlantes, El tren de las canciones, Cebollino y las pompas de jabón, El libro de los meses. Mira, es un hombre que tiene tanto historias que contar, que no acabaría Isidro de todo lo que ha publicado a lo largo de su vida. Funda el periódico A Vanguardia también, una rotativa ligada a la Federación Juvenil Comunista Italiana a partir del año siguiente. Vuelve a escribir numerosos artículos para varias publicaciones, además de seguir editando libros y libros y libros, ¿no? En el 57, pese a tantos años de experiencia en distintos periódicos y seminarios, pues ingresa en el Colegio de Periodistas. Está todo el tiempo, es un hombre que está todo en continuo reciclaje, ¿sabes? Sí. No termina de Gianni decide dejar algo de lado, escritura, para dedicarse a trabajos de pedagogía, ¿no? Lo cual hace entre los años 66 y 69, asumiendo seguidamente la dirección hasta el año 77, el periódico de los padres. Sin embargo, sigue publicando unas obras como El pastel en el cielo, 20 historias y una más, Las canciones del caballo que habla, Las historias del señor Gato, entre otras, ¿no? A mí me llamó siempre la atención la expresión que tenía él acerca de cuando uno habla acerca de los regalos, de los niños, de la Navidad o incluso cumpleaños y demás, que decía, los mejores regalos no son los que se compran, son los que se hacen, ¿no? Es que es bonito eso, sobre la intención, ¿no? Y hablar acerca y tú eres una de esas personas que tú no sueles comprar muchos de los regalos que das, sobre todo a los niños, a los peques. En mi casa hay cajas hechas por ti con esa manualidad, es decir, la creatividad, y esos son los verdaderos regalos en la vida, también aplicándolo como metáfora a la vida, ¿no? Pues mira, Gianni Rodari nos deja en el 79. En 1979 empieza a sufrir problemas de salud con una obstrucción en una vena, en el pie, y el 10 de abril, ese mismo año, ingresa en un hospital para someterse a una operación quirúrgica, y el 14 fallece debido a un paro cardíaco. Mira tú qué casualidad que muere con la misma edad que muere nuestro padre, 59 años de edad. Este hombre fue galardonado, recibió a lo largo de su trayectoria profesional un gran número de reconocimientos, entre ellos el premio de Hans Christian Andersen, ¿no? El premio de Prato, el premio de Catello, el premio de Rubino, y la obra de Rodari pues destaca por su originalidad y por estar impregnada de fantasía. Se puede digamos que afirmar que gracias a dichos atributos el escritor renovó con su obra literaria infantil y juvenil mucha escuela italiana, ¿no? Fue además un escritor de obras citadas, podemos destacar entre ellas Fábulas por teléfono, El planeta de los árboles de Navidad, Los viajes de Juanito Manirroto, Palabras para jugar, Los enanos de Matuta, Pequeños vagabundos, El libro de los por qué, ¿sabes? Esos niños que siempre están preguntando, ¿y por qué? ¿Y por qué? No, pues aquí encontramos el libro de los por qué, ¿no? ¿Por qué las estrellas brillan?
pues ahí te da él la solución para... ¿Y por qué me tengo que comer el potaje? Pues ahí te da la solución, no la solución, sino te dice cómo eso, ¿no? Y luego pues él deja 2 libros muy importantes para la escuela, que son Gramática de la Fantasía y Ejercicios de la Fantasía, las cuales están escritas para maestros y para los padres y las madres, ¿no? Y aquí nos puede ayudar muchísimo. ¿Por qué Rodari siempre dice que hay que trabajar con la capacidad inventiva y creativa del niño? A ver, fantasía, ¿no? Fantasía. La fantasía nos acerca a la realidad más tarde o más temprano. Ujú. ¿No? Porque ser fantasioso, ser una persona, pues yo quiero ser inventor cuando sea mayor, inventor de hacer aviones. Sí. Vamos a poner pues vale, pues de acuerdo, pues vamos a buscar libros relacionados con inventores de no sé qué. Y luego él proponía muchos juegos entre familia, ¿no? Porque no solo los niños tienen que leer, hay niños que no leen, Isidro, hay niños que no leen muchísimos más de lo que nos podemos imaginar. Hay niños que no les llegan los libros ni siquiera, hay niños que la muerte la ven en el día a día y que tampoco les da importancia. Pero mira, Niños del tercer mundo, ¿no? ujú. Obvio, ¿no? Hay niños que tienes que animarles a leer. ¿Y cómo animamos a nuestros hijos a leerle? Pues mediante talleres que hay para animar a los niños a la lectura. Yo siempre pongo pues talleres de la caja mágica, ¿no? Que donde metes objetos y tú quieres trabajar, por ejemplo, que tu hijo se lave bien los dientes porque no lo hace bien, y ahí metes un cepillo, metes Sí. la pasta de dientes, metes otros objetos, un Una ratón, piedra mágica que una piedra tú le das el mágica. poder mágico que quieras. Bueno, hay un montón de cosas. Mira, sabes que yo soy, avalo mucho y sigo muy de cerca, en la medida de lo posible que lo escucho, a Basilio Labrador, que con Sí, nosotros colabora, que ha mejorado. Yo se lo felicité ya incluso a él personalmente y después también en el Facebook, de cómo él expresa en sus perlas que se dice en la radio de sus reflexiones, ¿no? Y hubo una de ellas que sinceramente a mí me llegó. Y fíjense sí, ustedes qué reflexión hace Basilio cuando dice: todos al nacer ya sabemos llorar, pero necesitamos aprender a reír. claro, Es tremendo, ¿no? Qué claro. profundidad tiene esa máxima, esas palabras, ¿no? Esa frase, ¿no? Y es cierto, muchas veces queremos que los chiquillos, ahondando en lo que tú decías antes, queremos que los chiquillos sientan y que piensen como nosotros desde pequeños. Y se están equivocando en el sentido de que no todo es explicable con los parámetros que tenemos nosotros como adultos, que hay que verlo de otra manera. Que la vida, a pesar de que al final todos tienen que verla como alguien dice, no es justo, cada uno la ve como quiere y uno la dedica. Por eso hay veces que uno sufre intentando seguir los cauces que te obligan a elegir, es decir, a seguir, digamos. Es decir, la vida es esto, tal, esto y esto, y sin embargo, al final, si tú eres libre, si eres guanil, como decimos en el abuchón, si eres Sí, libre para elegir, sufres menos y llevas tú malas riendas de tu vida. Entonces, por eso mismo, explicarle a un niño de entrada procesos que tienen, si párense a pensar, a esos padres yo le diría, párense a pensar, la consecuencia de la muerte, sí, la consecuencia de la muerte viene dada porque primero has vivido. ¿Cómo vas tú a un niño de 5 o 6 años a explicarle el final cuando ni siquiera ha comenzado lo vivido? Entonces, estamos hablando de cosas que hay que estudiarlas. El niño tiene que creer, tiene que crecer, tiene que captar todas esas cuestiones, muchas de ellas también a través de la literatura, pero obviamente los adultos, los mayores, tenemos ese afán porque sea el mejor, porque sea el mejor deportista, porque sea el mejor estudiante, porque sea el mejor que sea ser feliz, humano, pero se nos equivoca que de sea feliz, que no son marionetas, que son que seres sea feliz. y que sean Mira, felices, eso es lo más el grande. libro más importante de Gianni Rodari, ¿no? Que, bueno, que es el de Cuentos por teléfonos, ¿no? Y está traducido de Ramón Prat en Barcelona, Juventud en 2012. Este es uno de los libros más famosos quizás de Gianni Rodari, Ujú. de 1920 a 1980. Fue un genio revolucionario de la literatura infantil y de la pedagogía, publicada por primera vez
en Audit en 1962. Esta edición de Juventud cuenta además con un gran aliciente, las ilustraciones de un Emilio Uberagua, que nos muestra su talento en Vitone, que le da un aire de retro a los cuentos. Lo genial o la genial introducción que antecede al conjunto de estos relatos, ¿no? Pues nos explica su origen y merece la pena citarla. Dice: érase una vez el señor Bianchini de Varese. Su profesión de viajante de comercio le obligaba a viajar durante 6 días a la semana, recorriendo toda Italia al este y al oeste, al norte y al sur y al centro, vendiendo productos medicinales. El domingo regresaba a su casa y el lunes por la mañana volvía a partir, pero antes de marcharse, su hija le recordaba: ya sabes, papá, un cuento cada noche. Y así cada noche estuvieron durante mucho tiempo el señor Bianchini telefoneando a Varese a las 9 en punto y le contaba un cuento a su hija. Para rizar el rizo, Rodari nos aclaraba que los cuentos son tan breves porque eran contados por teléfono y las llamadas resultaban muy caras. Eso sí, cuando leías un relato a algo más largo de lo habitual, es porque ese día las ventas fueron bien y permitía unos minutos más de contar cuentos, ¿no? No muchos de los recursos que Rodari fue poniendo en práctica y recogiendo en sus libros de ficción y de ensayo pueden verse aquí reflejados. Juegos como las palabras, con la gramática, nombres inventados por unión de otros, interpretaciones al pie de la letra, onomatopeyas, como en el genial El ratón de los cómics. También se muestran en estos relatos una serie de personajes recurrentes como Juanito de Pie, Giovanni Perdigono, Alicia Caresina, Alicia Cacherina. En otras traducciones encontramos también como Alicia Paz, el Toñito Invisible, y por ejemplo un relato que publicó El Zorro Rojo como un álbum que hace demasiado, ¿no? Este libro pues es un libro que es precioso porque hay padres que viajan, hay padres que están fuera y pueden hacerlo a través del teléfono, ¿no? Pero es que ha dejado maravillosos libros como Cuentos para jugar, con 3 finales, y si al niño no le gusta el final, el niño puede crear su propio final. A él, el fin de Rodari no era solo que el niño leyera y que el niño aprendiera a través de la lectura, sino que el niño fuera su propio escritor, su propio inventor de juegos, su propio inventor de las cosas. Por eso propone una serie de juegos a través de la caja mágica, a través de talleres como talleres de marionetas, talleres de montar tu propio teatrillo con el niño, para que las palabras surjan y para que los niños vayan aprendiendo y vayan creando pues esa necesidad que tienen los niños de inventar, porque lo más importante es que los niños tengan esa imaginación. Y él pues coincidía que los niños no hay que romperles la magia. Por ejemplo, hay veces que la gente piensa que hay gente muy tajante y bueno, que yo la respeto, cuidado, ¿no? Yo la respeto mucho, que no existen tal cosa, no existen los Reyes Magos, no existen el Papá Noel, no existe no sé qué. Por favor, la magia que exista siempre, hasta que nos vayamos de la vida, por favor. Sí. Porque yo tengo la edad que tengo y todavía el día de los Reyes Magos tengo ese bichito en el estómago, esas hormiguitas que te comen la espera de cualquier regalito que te venga, aunque sea una flor. Bueno, ¿entiendes? Ya tenemos el tiempo cumplido porque hoy tenemos la agenda un poco apretada, como sabes, pero bueno, ahí que yo pido a los padres que me estén escuchando, a las madres que me escuchen, a la gente que me escucha, ¿no? Que investiguen con Gianni Rodari y que por favor, no todas las soluciones están en los libros, las soluciones también están en las palabras que empleamos nosotros con nuestros hijos, y hagámoslo de corazón, no le rompamos la infancia, que es muy importante. Mira, quiero terminar porque me he encontrado, sabes que algunas veces yo hago anotaciones cuando tengo tiempo libre, voy por ahí y se me ocurren frases y o las grabo en audio o las escribo, ¿no? Entonces, esta la hice un día que tuve que bajar al Realejo a San Agustín. Y dejé el coche aparcado por debajo de, donde está la casa de Agustín Espinosa. Sí. En la calle Las Toscas, antes de bajar la calle Las Toscas, ¿no? Y entonces, mira lo que escribí. Es que tengo que hacerlo porque si no lo digo y siempre voy y nunca me acuerdo. Dice: al pasar por el Realejo Bajo, al lado de la Plaza Las Flores, hay un escaparate adornado por una Virgen de los Dolores. José Luis, el sacerdote platero, quiso que los fieles la vieran
un acto de fe y amor sincero que agrada a la gran mayoría, y aunque algunos no lo vean, otros rezan a la Virgen María. Precioso. Es cierto, es un escaparate que tiene ahí, no sé si la has visto con la Muy Virgen. bonito. Y entonces, pues claro, nosotros vamos escribiendo y resulta agradable el amparo de María, a pesar de que, bueno, algunos digan que sigue de factura andaluza, que no es tal. Bueno, la Virgen, en definitiva, las advocaciones, las imágenes, todo resumen uno mismo y nos retrotrae a nuestro, digamos que vientre materno, a nuestra madre, sea biológica o no, porque también las hay que no han parido, pero han sentido y Pero sienten, oigan, ¿no? Sí. Y entonces, pues, a todas ellas nos remitimos. Remy, hasta la semana que viene. Pues hasta la semana que viene, y ya vuelvo a comentar que investiguen un poco para aquellos niños que les cuesta la lectura, que investiguen con dramática de la fantasía, los padres y educadores, y ejercicio de la fantasía, que nos ayuda para cómo enfocar al niño que lea y que sean buenos escritores, ¿por qué no? O que escriban bien, tampoco hace falta ser buenos escritores y que tengan que publicar. Podemos ser escritores sin publicar. Claro que sí. Un saludo, hermana. Un saludo y pongan un libro en su vida. Buena tarde. Buenas tardes, adiós.